Ladies and gentlemen. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén felices, tranquilos en sus casas. Dalis, ¿tú cómo estás? Bien, Anita, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Ana María Urián, soy de la Universidad Javeriana y soy de la Facultad de Arquitectura. Yo soy Dayana Cárdenas, también estudio arquitectura y también en la Javeriana. Bueno, pues les comento que el día de hoy estamos muy emocionados de tenerlos aquí en este episodio, donde vamos a hablar de un tema que yo creo que nos compete a todos. Y sí, Anita, tienes razón que nos compete a todos porque pues básicamente se trata de nuestro futuro. Bueno, pero ¿en qué sentido exactamente a qué te refieres para que nos entiendan de lo que estamos hablando? Pues bueno, no sé si han escuchado por ahí, pero últimamente se ha planteado la idea de que pues las personas puedan vivir en el en el espacio o en otros planetas o inclusive pues donde se están viendo más las posibilidades en Marte. Y sí, como esa idea y ver como su posibilidad de que se pueda desarrollar. Pero digamos que anteriormente ya se habían hablado sobre los viajes al espacio, la posibilidad de vida en el espacio y eso, pero ¿por qué nos afecta a nosotros exactamente ahorita? Pues digamos que ahorita se está viendo como más presente por el hecho de tanto el cambio climático. Yo digo que es más que todo como la crisis ambiental que se ha visto últimamente, que pues las personas están buscando como, sí, tal vez no escapar, pero sí buscar una nueva posibilidad de vida. Ok, pero entonces, ¿el que nos vayamos al espacio termina siendo realmente una posibilidad? Pues podría tener, o sea, tiene sus efectos y eso también pues implica que podría tener también como su forma de buscar cómo puede ser, o sea, como esas posibilidades de que se pueda desarrollar pues una vida allá en el espacio exterior. Bueno, pero entonces, como teniendo en cuenta eso, creo que es importante nombrar entonces el hecho de que es vital el cómo nos comportaríamos allá, ¿sabes? O sea, cómo sería muy diferente, cómo serían las relaciones y todo este tema, por lo que podemos iniciar, digamos, con una pregunta general, que es la que precisamente vamos a resolver, que sería cómo sería la vida en el espacio, enfocándonos hacia los efectos psicológicos que podría tener las condiciones con las que se van a vivir allá en el espacio. Entonces, pues yo quiero saber tu posición con respecto a esto. Pues yo creo que como nosotros, o sea, como el ser humano, siento que se puede llegar a adaptar a ciertas situaciones, digamos, teniendo como en cuenta que en el espacio son, pues digamos, la calidad de vida sería como muy extrema en ciertos puntos. Asimismo, creo que pues de lo que decía que el ser humano se puede adaptar, puede como generar un entorno similar como el que hay aquí actualmente pues en la Tierra. Ok, pero pues yo creo que es un poco difícil, ¿sabes? Porque, o sea, obviamente diciéndolo así suena bastante ideal, pero en la práctica es un poco diferente, ¿sabes? Porque estamos hablando de condiciones que simplemente no podemos controlar. O sea, del espacio realmente sabemos muy poco. Digamos que se han hecho investigaciones, pero no han sido como muy certeras, se puede decir, ¿sabes? O sea, de cómo sería el vivir allá, las condiciones, el aire, de pronto esas cosas como que no las tenemos muy claras y no las podemos controlar precisamente porque no las conocemos. Entonces, obviamente estas condiciones que te nombro también harían que nosotros comenzáramos a vivir como en un hábitat cerrado, alejado de todo el mundo natural, o sea, de todo lo que implica las plantas naturalmente, o sea, todo el proceso de esto, y eso traería efectos psicológicos, que es precisamente lo que nombramos ahorita, que puede llegar a generar ansiedad y estrés, pero mucho. Entonces yo siento que eso sería muy malo. Ok, pues digamos, teniendo en cuenta tu punto, claramente el ser humano pues va a buscar como esa cercanía con la naturaleza. Digamos que hay estudios de biofilia
que es como precisamente esa relación que el ser humano tiene con la naturaleza y cómo pues tiene como cierta sintonía con ella también. Entonces siento que pues, no sé, digamos ciertos, no sé, de la idea de que pueden intervenir, o sea, lo que las personas pueden intervenir su espacio y creo que podrían crear, no sé, por ejemplo, jardines, he escuchado jardines hidropónicos, que son como ciertos tipos de, pues sí, de jardines que no tienen tierra, tampoco así como macetas o algo así, sino que pues se abastecerían más que todo como el recurso pues sí, hídrico, como lo dice su palabra. Entonces como que eso también siento que por el hecho de que pues las personas pueden intervenir su espacio también a su gusto, les ayudaría como a mejorar también pues todo lo que estábamos hablando de cómo se sentirían ellos mismos pues tanto mentalmente como, sí, como en sus ánimos también. Ok, sí, pero, o sea, ahí volvemos al concepto de que sería como imitar las condiciones de acá, o sea, no serían como las condiciones naturales como tal. Y lo mismo que tú dices, el hecho de que no sabemos precisamente cómo son los recursos también se volvería una limitación hacia, porque son recursos generados por nosotros precisamente. Entonces creo que terminaría siendo un ambiente muy diferente, en el sentido de que terminaría siendo un ambiente controlado. O sea, aquí en la Tierra yo creo que el hecho de que sean los recursos naturales es algo muy ambiguo, tal vez, ¿cierto? Porque es cambiante todo el tiempo. Digamos, el hecho de adaptar eso mismo o imitar eso mismo en el espacio sería algo sumamente controlado y yo siento que eso sería fatal para el cerebro, ¿sabes? O sea, como sentir que todo está controlado todo el tiempo, que no puedes salir, digamos, con la libertad que tú dices, aquí puedes salir a la calle o algo así, sino realmente tener un control todo el tiempo, digamos, salir, yo qué sé, con cascos o algo así. Creo que sería algo muy limitante. Y sería algo limitante físicamente, pero también psicológicamente crearía como un rayo, yo no sé, algo así. Pues la verdad creo que los argumentos que estamos dando son bastante interesantes. Yo creería que podríamos invitar a alguien que tenga pues la opinión tanto de arquitectura como de psicología y pues vamos a invitar a Sara Moreno, que es psicóloga y arquitecta, para que nos dé pues una visión más amplia de este tema. Claro, y tener una visión de los dos, de una persona que sabe como de las dos disciplinas, siento que es muy importante. Nos puede aclarar tal vez algunos conceptos. Muchos conceptos, entonces le vamos a pedir el favor que pase. Yo. Hola. Hola. Buenas noches, gracias por invitarme. Yo soy Sara Moreno. Es que se siente intimidad. Estaba aquí sentada. Soy arrogante. Ya. Bueno, buenas noches, gracias por invitarme las dos. Mi nombre es Sara Moreno y estoy haciendo mi pregrado en arquitectura y viendo diferentes temas de psicología. Vale, Saris. Bueno, la verdad nosotras queremos hacerte como varias preguntas porque pues tenemos como mucha curiosidad en cuanto al tema y queremos que tú nos des como esa opinión más abierta, pero pues más que todo en el ámbito de la psicología. La pregunta entonces sería, ¿cómo crees que afectaría psicológicamente a las personas el hecho de estar tan lejos de la Tierra y sin estímulos naturales? Bueno, el hecho de estar alejados de la Tierra y sin esos estímulos puede ocasionar diferentes efectos psicológicos profundos en la persona. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo hipotético que una familia de 4 personas se va a vivir que se va a vivir al espacio exterior. Entonces, lo que pasa es que esta familia va a empezar a adaptarse a una nueva situación, a un nuevo estilo de vida. Y ese cambio puede provocar, por ejemplo, ansiedad, depresión. Pasa mucho que, bueno, lo que pasaría es que esta familia va a ser separada de la tierra y eso implica que va a estar separada de sus vínculos familiares, de sus relaciones, y eso va a ocasionar que la persona pueda sentirse muy nostálgica y sola al respecto, y eso puede traer consigo la depresión y la ansiedad en la persona. También la falta de estímulos naturales puede empezar a provocar
un aburrimiento en la persona, también empieza a haber como una desprivación sensorial y la persona empieza a sentirse más irritable, más desconectada en sí misma. Entonces lo que pasa es que hay como una despersonalización de la persona, entonces ya no siente la realidad en la que está, ya que es muy diferente cómo va a ser la vida en fuera y la vida que era en el planeta Tierra. Incluso en la NASA se nos hablan de los factores humanos y el desempeño conductual, que quiere decir cómo una persona actúa o se comporta en una situación específica, especialmente en contextos que exigen habilidades, tareas o respuestas particulares. Estas investigaciones se están haciendo mucho con el tema de los astronautas, ya que ellos tienen que ir afuera. Entonces, por ejemplo, si en esos temas ya se están tratando investigaciones acerca de cómo trabajar este tipo de situaciones, pongámoslo en una familia, pues van a traer consigo temas más complejos aún. Lo que yo creo es que la familia va a empezar a pasar por una crisis, y esta crisis va a requerir una reestructuración del cambio que va a tener estas personas en su vida. Ok. Precisamente por lo que dices ahorita, yo pienso que es un cambio muy difícil, porque es un cambio muy radical, o sea, de lo que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, e irse a condiciones completamente diferentes. Precisamente ese como sentimiento de ansiedad y de estrés debe ser muy alto y debe ser muy malo, y ese proceso como de acoplación a una cosa completamente diferente debe ser un proceso demasiado complicado, o sea, muy complicado. Imagínate, digamos que se vayan 1000 personas en crisis en el espacio, eso debe ser terrible. Sí, digamos que ese proceso de adaptación va a ser complejo, pero también tenemos la ventaja de que el ser humano ha demostrado que es capaz de adaptarse a diferentes situaciones, digamos, complicadas, complejas. Aunque también en la actualidad pues tenemos muchas estrategias de apoyo psicológico que se pueden implementar, como el entrenamiento de técnicas de estrés. Es un factor que puede ayudar mucho en el proceso de adaptación de las personas a este nuevo estilo de vida. También poder generar, aún así estén lejos, una comunicación o seguir teniendo esas relaciones con sus familiares, así sea de manera pues lejana. Y también poder establecer diferentes tipos de actividades recreativas también puede funcionar estando allá afuera, seguir trabajando los estímulos de la persona, Sí. para que no se vayan a ocasionar estos problemas de falta de estimulación y esta despersonalización de la que hablábamos anteriormente. Ok. Pero hablando precisamente como de todo lo que son las sensaciones y las emociones que puede llegar como a generar el entorno en el que están, digamos que enfocándonos un poquito más como hacia el tema del diseño de los espacios que estarían ya, de pronto de los diseños interiores, exteriores y todo eso, como ¿qué piensas que podrían ser el tipo de materiales o colores para hacer el espacio más acogedor y para que la gente se apropie precisamente de estos lugares? O sea, que no esté como esa despersonalización del espacio, sino que exista una apropiación para que no se sienta tan lejano. Digamos que es muy importante que para que el lugar sea un espacio que se sienta acogedor para las personas y no se vayan a sentir encerrados. Además, en un lugar en el que no pueden tampoco como salir o del que pueden escapar, es muy importante que esa relación entre materiales y colores y el diseño que se le vaya a dar a ese lugar estén muy bien relacionados entre sí. Digamos que hablando de los colores cálidos y terrosos, los tonos cálidos como el beige, el marrón, el terracota, el verde oliva, son materiales, son colores que evocan elementos naturales también, como madera y plantas, y también aportan un sentimiento y una sensación mucho más de confort. Es muy diferente si tú estás en una habitación, no sé, completamente roja, o en una habitación completamente blanca donde no ves absolutamente nada de color y te empiezas a sentir como ansioso. Ajá, como Sí. ansioso. Así estás en una habitación donde se tienen colores neutros, como se empieza a generar esa calidad, Como armonía. sí, esa del lugar. armonía y Ok. esa sensación de
de acogimiento en el espacio. Digamos que también hablando de los materiales, digamos que utilizar texturas de madera, de piedras, como de elementos naturales, pueden ayudar aún así a esos estímulos que se pierden a la hora de estar fuera de la tierra, porque claramente, a pesar de que se puedan imitar, no es lo mismo que tú sales o te vas, no sé, a Cartagena y está el mar, o te vas a un lugar más montañoso. En el espacio exterior eso no va a pasar. Entonces, por medio de las texturas y de ese diseño, poder generar ese tipo de estímulos también puede llegar a ser algo muy interesante. El tema de la iluminación también es muy importante. No es lo mismo una iluminación cálida o una iluminación fría. Entonces, poder trabajar ese tema de la iluminación, además en un espacio que va a ser cerrado, yo creo que también puede ser algo muy importante que puede aportar a que ese momento de volver a reestructurar su vida y de acoplarse a un nuevo lugar pues sea mucho más interesante y mucho más fácil para la persona. Claro, pero sabes que yo pienso que en ese sentido es un poco difícil porque, o sea, lo que decías de, digamos, el tema de la playa que uno tiene aquí en la tierra, o sea, como diferentes ambientes. Creo que sería un poco difícil recrear como esas sensaciones precisamente de pronto del mar, de un lugar cálido, de, no sé, digamos un páramo, que son cosas que digamos ahorita nosotros las tenemos como muy presentes porque son cosas que están a nuestro alrededor, pero digamos en el espacio serían, o sea, literalmente tendría que cogerse como cada uno de estos espacios y recrearlos. O sea, yo pienso que eso sería demasiado complicado. Pero sí pienso que son experiencias importantes. O sea, saber que de pronto tú puedes salir un fin de semana a tierra caliente, como que es chévere. Y el hecho de no tener esa posibilidad debe ser horrible. Claro. Sí, creo que también es parte de la aceptación de la persona que lo que conocías en la tierra, muchas cosas ya no van a estar en el espacio exterior. O sea, no es lo mismo que utilicemos estas texturas como nuevos estímulos a el hecho de ir al mar, meterte, sentir el agua o ir al páramo, no es lo mismo. Y creo que parte de la aceptación es que, y de lo que se viene también con mis investigaciones para el futuro, es qué van a pasar con este tipo de situaciones también, y estas herramientas psicológicas para la persona de entender que tuviste este estilo de vida, tuviste esta manera de vivir y ahora sigue una completamente nueva. Sí, entonces, de pronto para una generación que, no sé, nosotras, que tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de presenciar esos estímulos en carne propia acá en la tierra, y de pronto en un mes que nos digan, no, ya van a terminar de vivir el resto de su vida en el espacio exterior, creo que puede ser algo muy difícil y muy fuerte en el tema de la aceptación y de reestructurarnos a ese nuevo estilo. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más en el futuro, ¿qué pasaría con las generaciones que ya nacen, por ejemplo, allá? Realmente diferente. Va a ser algo diferente. Entonces creo que ahí empieza a ser muy interesante ese tema de esa diferencia de vida. Sí, sí, tienes razón. De hecho, también me surgía la duda, o no surgía la duda con Anita, de que lo que estaban tocando ahorita, el tema de que, digamos, sería muy diferente, por ejemplo, vivir, o bueno, presenciar el momento de estar tanto, no sé, en una montaña, una playa. ¿Tú crees que, digamos, no sé, si hay un espacio común allá, pues en el espacio para socializar, pues podría ayudar a mitigar el estrés, pues por lo que es un entorno tan aislado? Sí, o sea, definitivamente un espacio para socializar puede ser muy eficaz para el manejo de estrés en un entorno aislado, y más, por ejemplo, en una base espacial, por ejemplo. Sí. También un ambiente en donde las personas están lejos de sus seres queridos y lejos de esas relaciones que tenían antes, el poder tener espacios que estén diseñados para tener un entorno diferente, por ejemplo, también puede ser muy eficaz en estos casos. Entonces, hablemos de una sala de relajación, por ejemplo. Poder tener estos espacios en donde la persona pueda ir y salirse un poquito
de la monotonía de estar encerrado en una caja, pongámosle, puede llevar a que esa depresión, esa ansiedad o esos miedos que se tengan pues empiecen a disminuir. También puede ser beneficioso psicológicamente, ya que eso permite que la persona se desconecte de la rutina y se relaje en un espacio cómodo y acogedor para la persona. Por ejemplo, como hablamos al principio, sobre el ejercicio, sobre actividades físicas y cómo eso también puede ayudar. Nos hablan de generar áreas de ejercicio y de bienestar físico y cómo ese beneficio psicológico que esto trae es como la actividad física, y esto también se habla mucho en la psicología de cómo el hacer ejercicio ayuda muchísimo a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y todos estos temas que ya conocemos. Entonces poder mejorar el ánimo de las personas en un espacio, digamos, tan cerrado puede ayudar a ser muy beneficioso para ellos. Pero yo creo que en ese punto también aparece una pequeña limitante que es como importante mencionar, que es precisamente lo que decíamos de, bueno, existe como todo este tema de los lugares sociales y de pronto los lugares apartados. Pero tú nombraste un punto en específico que era el poder salir y estar a solas. Y ese era el punto que hablábamos al inicio de toda la conversación, que yo decía como no es tan posible el hecho de, el concepto que nosotros tenemos de salir, o sea, de salir al parque a mirar pájaros y a estar solo, no se puede, porque sería un poco complicado como el decir, listo, salgo a caminar por la luna. Como raro, ¿sí? Sí, Y digo, eso también se volvería como un tema muy controlador en el sentido de que primero te tendrían que vigilar para que no te vayas volando. Y segundo, creo que sería un poco complicado como el decir, listo, salgo solo en el espacio a flotar. O sea, siento que esa es la limitante ahí, el hecho de sentirte controlado. Es que yo les iba dando como la idea de sentirse controlado, que debe ser muy fuerte. O sea, aún en esos momentos en los que uno quiere estar solo y que se supone que sería como tu momento de soy yo conmigo y el aire, no hay aire. Entonces, no hay soledad, ¿me entiendes? O sea, como que no existe ese punto. Creo que esa sería una dificultad en ese sentido de crear también los espacios sociales y espacios individuales, como de reflexión. Sí, definitivamente afectaría, lo que tú dices es una consecuencia que afecta, pero también volvemos al punto de que la forma en la que se vivía cambia. Y claro, digamos, estas problemáticas van a estar muy presentes en el proceso de adaptación porque se está descubriendo. Entonces yo estoy descubriendo cómo me voy a comportar en este espacio, porque todo cambia, la gravedad cambia, digamos que ese paisaje natural que conocemos, a lo que ya cambia completamente, incluso hasta las horas de sueño se pueden ver afectadas por la luz, por la oscuridad y por todas estas por todos estos elementos. Entonces es real que en ese proceso todo va a ser muy controlado, porque cuando un niño está aprendiendo a caminar, se controla mucho los papás ahí, que no se vaya a pegar, que no se vaya a caer, porque se está descubriendo, y para descubrir algo tenemos que ser muy precavidos para protegernos y no ir a cometer un error que por ejemplo nos pueda costar la vida. Entonces, no sé, Claro. Saliste a dar un paseo en el espacio sin el casco, ejemplo, así súper hipotético. Claro, algo va a pasar, te vas a morir, no sé, puede suceder. Entonces siento que ese proceso de descubrimiento y de adaptación tiene que ser muy controlado hasta el punto en el que ya sepas cómo relacionarte con ese nuevo entorno que tienes presente. Claro. Aunque es claro y es evidente que se va a notar el cambio en lo que era vivir en la Tierra y lo que era vivir en el espacio. O sea, por más que queramos llevar el estilo de vida de la Tierra al espacio, no se va a poder, porque son dos mundos completamente diferentes. Y creo que ahí radica la aceptación de la persona al hecho de irse a vivir allí. Ok. Y entonces, bueno, siguiendo como este hilo de los espacios y de cómo te sientes en los espacios, surge una pregunta sobre la personalización o la adaptación al espacio.
Entonces la pregunta es si tú crees que sería útil permitir a cada persona personalizar su espacio, como cambiar de pronto algunos colores, ciertos elementos, o sea, como que no se vuelva como esa caja de la que estamos hablando, sino que se vuelva algo muy personal hasta en la forma y todo eso. Eso sí es importante. Definitivamente, súper importante. Creo que para relacionarlo con un tema más presente, hablemos de la pandemia. O sea, la pandemia es un momento que de nuestra vida que a todo el mundo nos dejó súper aislados. Y me recuerdo mucho que empezó el tema de que cada persona empezó a remodelar sus habitaciones. Entonces, no sé si se acuerdan de ese tren que era poner las cintas y pintar como unos triángulos en tu pared. Y cada persona empezó a personalizar sus cosas. Creo que es súper importante y súper útil el hecho de que la persona que vaya a vivir al espacio y que esté como en esa base espacial tenga la oportunidad de tener su propio lugar y de poder personalizarlo a su gusto y de poder seguir teniendo esta autonomía de lo que a mí me gusta y de ese espacio cómodo que yo voy a crear para mí en esa situación de aislamiento. Entonces definitivamente creo que es súper importante y creo que se pueden sacar cosas muy interesantes del simple hecho de coger un espacio y personalizarlo a tu gusto. Claro, no, y sí siento que sería como igual en la Tierra, en el espacio. Sí, como sí sería como lo mismo. Similar. Claro, porque por ejemplo en la pandemia la habitación se convirtió en tu refugio al hecho de estar aislados. Sí, entonces mucho. pensemos la casa como la base espacial, la caja de 4 paredes y la habitación era ese lugar, ese refugio en el que cada persona tenía como su propio espacio, su lugar. Entonces creo que podría pasar exactamente lo mismo en el tema, en el espacio exterior, y creo que es algo muy interesante que las personas se pueden llevar. Claro, Okay, sí. bueno, sí, eso sí es cierto. Bueno, y ya para concluir, viendo las distintas posiciones y los argumentos que mostramos anteriormente, creo que se puede llegar a la conclusión de que la posibilidad de irse a vivir en el espacio no es tan loca, pero es muy difícil. O sea, porque sí se trata de un proceso que necesita como muchos pasos, que va a ser un proceso largo. O sea, no es una cosa como que uno diga, ya, nos fuimos. No. O sea, y creo que hay que estudiar como lo mismo que decíamos muchas, como el cómo va a ser el espacio habitable, en cómo vamos a manejar las relaciones, cómo vamos a manejar ese tema de digamos, el estar solo, el tema de salir, incluso el tema de cómo va a ser la vivencia con las cosas naturales. Siento que es un punto que se tiene que estudiar, que es necesario estudiarlo para poder pensar en la posibilidad de ir de pronto más fácil. Pienso que es una cosa muy primordial, precisamente por lo que hablábamos de los efectos psicológicos tan duros que puede llegar a ser el hecho de cambiar de espacio de un momento a otro, el hecho de vivir en condiciones diferentes, de relacionarse de manera diferente en el espacio. Pues, sí, con lo que vimos afecta sí o sí la psiquis de las personas, y siento que es una cosa muy, muy densa, que necesita un estudio más profundo, y que se necesita tener en cuenta antes de pensar como, ok, las dificultades que hay acá con respecto a los recursos y todo lo que está pasando, también como pensar en esos efectos que va a tener en nuestra psiquis. Es importante, lo vimos anteriormente. De hecho, recuerdo un animal, le dicen el oso de agua, y es un animal que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones, y a pesar de que el hábitat ideal para este animal son los lugares húmedos y con temperaturas moderadas, este animal tiene la capacidad de adaptarse en el océano profundo como a un lugar montañoso. Y pensando en esa conclusión sobre el tema de que una persona se vaya a vivir al espacio, como tú decías, hay cosas negativas que se pueden presentar, que son complejas y son retos que va a tener la persona para adaptarse, pero pues no es imposible. Y trayendo otra vez este animal, pues la persona tiene la capacidad de adaptarse
a vivir en el espacio exterior, a pesar de que no es su hábitat ideal, por decirlo así. Entonces, claramente, a pesar de diferentes cosas que hablábamos, como los estímulos naturales, por ejemplo, que son cosas que podemos imitar, pero que no podemos llevar y presenciar en carne propia en el espacio exterior. Entonces, sí, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, pero esto no significa que va a ser completamente ideal a su hábitat que vendría siendo la Tierra. Okay. Sí, la verdad nos diste bastante en qué pensar, y pues también por el hecho de que no es solamente, digamos, que se haya algo así como pues funcional, sino que también combine la parte del bienestar pues emocional de las personas. Y sí, no sé, es como que cuando se tocan esos dos temas, lo que decías tú, Anita, es como que se tienen que hacer más análisis, más estudios, porque realmente no es como un tema así que se pueda tocar así como los que se hablan pues dentro de aquí de la misma Tierra, sino que pues obviamente hay más implicaciones, y pues por las mismas condiciones extremas creo que sí es un tema que necesita muchísimos más estudios. Entonces, la verdad, gracias también por tu punto de vista y por como abrirnos también el espacio para hablar más de este tema. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y así cerramos este episodio. Esperamos que estén bien, que les haya servido mucho. Y ya, Gracias. chao.